Hola, bienvenidos. Me llamo Graciele. Y yo soy Stephanie. Somos las sommeliers de Siria. Y este es el capítulo número 4. Hoy vamos a hablar de nuestra carta de vinos, qué nos inspira para hacerla y cuál es la filosofía de trabajo de Sirjap. Nuestra filosofía se basa en vinos de calidad, bodegas familiares, variedades autóctonas y vinos fáciles de beber. Porque creemos que el vino es para todos. Pues un día de cata es una experiencia que tiene hora para empezar, pero nunca sabemos a qué hora va a terminar. Esto es lo más guay, ¿no? Sí. Y es una sorpresa, cada botella es una sorpresa, que nos gusta o no nos gusta un vino, pero disfrutamos mucho y es como vivir la experiencia en nuestro momento de cliente. Sí, y si hay información de primera mano como la que traen los proveedores es mucho más interesante porque estás probando un vino conociendo un contexto, ¿no? Y creo que es bastante fácil hacer como un clic emocional, ¿no? Con el vino. También a Graciela le gusta mucho sacar vinos que tenemos y que probablemente el proveedor no conoce y le saca los vinos y se los muestra, entonces terminamos nosotros haciéndole la cata al proveedor. Colaborar con el Sirjap a lo largo de estos años ha sido para mí una experiencia enriquecedora y creo que para ellas también. Sentarnos a la mesa a catar vinos es un aprendizaje mutuo siempre me están poniendo a prueba y eso para mí está muy guay. Creo que hemos crecido juntos, de hecho, y hemos ido delineando nuestras filosofías gracias a las chicas del Sirjap. Bueno, y al final se preguntarán cómo hacemos la carta de vinos, ¿no? Bueno, para empezar es importante decir que la carta de vinos la cambiamos mínimo 4 veces al año, entonces la inspiración es constante. Sí. Miramos mucho las redes sociales, hace años pues a lo mejor nos inspirábamos por periódicos, revistas, pero hoy en día las redes sociales pues te transportan a locales, a países, a sitios donde ahora mismo no puedes viajar. Pero también viajamos mucho y ahí buscamos bastante inspiración también. Sí, normalmente el hecho ya de saber que tenemos que inspirarnos un poco con el camino del Mediterráneo nos ayuda mucho a la hora de pensar en ingredientes que puedan maridar y con qué vinos y qué paisajes, ¿no? También hace el trabajo bastante dinámico el hecho de que vayamos probando vinos constantemente y vayamos comparando. Nos gusta mucho invitar a los chicos de cocina, así se reúnen los de sala y cocina y es lindo escuchar cuál es la opinión de cada uno, ya que no todos tienen el mismo conocimiento sobre vino y los mismos gustos. Dentro de nuestra filosofía de trabajo creo que es esencial escuchar al cliente. Muchas veces cuando estudias la carrera de sommelier te dicen que tienes que educar al cliente o que para eso estamos aquí y no es así. Lo que tenemos que hacer es escuchar qué están buscando y muchas veces ayudarlo a descubrir cuál es su tipo de vino, ¿no? Claro, yo creo que más que un sommelier no es un profesor, sino que tiene que trabajar mucho la empatía, ¿no? Sí. Somos un granito de arena que lo que intentamos es recuperar el consumo del vino, que en Europa no deja de caer, mucho en función de que hay muchos paradigmas, el vino es complicado, demasiado complejo para mucha gente, muy caro también en algunos restaurantes, y en Sirjap tenemos la política esa de que sea un producto más accesible, que sea un alimento, sí, más que cualquier otra cosa. De hecho que si el cliente que está consumiendo una botella de vino o una copa le gustó mucho y quiere llevarlo a casa, no tenemos ningún problema en venderle la botella de vino a un precio justo y accesible. Una vez que revisamos las redes sociales, recibimos a los proveedores e hicimos catas, visitamos bodegas y nos reunimos para decir todas nuestras opiniones, este es el resultado final, nuestra bodega de vinos. Bueno, esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en Sirjap para disfrutar de un buen vino. ¡Salud! ¡Salud!